Hola, hola, bendiciones. Que Dios los bendiga con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Me da mucho gusto saludarle en este hermoso día. Este es el día que ellos, Señor, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Mi nombre es Juan Córdoba, sirvo a la iglesia, el cuerpo de Cristo aquí, en la ciudad de Nueva York, en unidad de un remanente muy hermoso, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. Queremos darte la más cordial bienvenida a nuestro curso, El Tabernáculo del Señor. El Tabernáculo del Señor. Siendo esta la clase número 14 de una serie donde hemos de estar estudiando todo el tabernáculo, o como se le dijo a Moisés, el Mishkan, esa tienda, ese tabernáculo que el Señor les reveló a su siervo Moisés mientras él estaba en el monte por 40 días y 40 noches, y Dios le dio instrucciones muy minuciosas, muy detalladas con relación a la construcción del tabernáculo. Y bendiga a la hermana Rosy Moreno, a la hermana Maíri desde México, y por ahí aparecerá más tarde Marisa y todos los demás. Quiero dar la más cordial bienvenida y gracias a Dios y gracias a ustedes por el gran interés que se demuestra. Una de las cosas que debemos estar muy conscientes es que Dios quiere que nosotros adentremos, nos profundicemos en el conocimiento de su gloriosa palabra, y tenemos que estudiar absolutamente todo. Este estudio tomará un tiempo porque vamos a tomar hasta el último clavito, las piezas menores. Entonces es importante que todo, absolutamente todo, sea hecho según el diseño. Acompáñenme, hermano, para que pedirle al Señor que, siendo que este tiempo es del Señor y queremos ser buenos mayordomos de su tiempo, para que el Señor me ayude a mí a comunicarlo con claridad, y también para que ustedes también puedan ser edificados. Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios, nuestro amado Redentor, nuestro amado Salvador. Nos acercamos, Señor, confiadamente al trono de la gracia, para pedirte, Señor, que tú seas con este tiempo que hemos apartado para dedicártelo a ti, para estudiar tu gloriosa palabra. Oh Dios, cuánto anhelo yo ver a una nueva generación de creyentes que verdaderamente amen la palabra. Cuánto yo deseo ver a los creyentes escudriñar la Escritura día y noche. Cuánto yo deseo, Señor, ver que cuando se está predicando, los creyentes están atentos con su Biblia abierta, atentos, sedientos. Padre, yo sé que eso es parte, por una parte, de la apostasía de los últimos días, pero por otra parte, es el cumplimiento, Señor, de que habrá un remanente que irá en pos de Jehová. Padre, queremos ser parte de ese remanente escogido por gracia. Danos tu entendimiento, danos tu sabiduría. Y te pido, Señor, que en absolutamente todo tu nombre sea glorificado. En el nombre precioso de Jesús, a quien es la gloria, la honra y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, estaremos entonces en el día de hoy estudiando
las partes que están fuera del tabernáculo. Es importante yo tener que dar repaso continuamente, porque hay personas que quizás algún creyente nuevo o alguna persona que no está familiarizado con esta gloriosa enseñanza. El Señor le reveló en el monte a su siervo Moisés a construir el Mishkan o el tabernáculo, comenzando con el capítulo 25. ¿Cuán importante es esto del tabernáculo? ¿Cuán importante es? Solamente para que usted vea cómo es que Dios piensa y cómo Dios discierne. Para hablar de la creación del universo, solamente un capítulo. Mas sin embargo, pero para hablar del tabernáculo, comenzó con el capítulo 25, y creo que son algunos 14 o 15 capítulos, del capítulo 25 hasta el capítulo 40. 15 capítulos usó el Señor para hablar del Mishkan o del tabernáculo. Oh, eso tiene importancia. Oh, esto no es algo, no es el tabernáculo de Moisés, no es el tabernáculo de los judíos, no es el tabernáculo, no, es el tabernáculo del Señor. Entonces, yo soy un creyente igual que usted, entonces yo tengo que estar interesado en eso. Eso está en la Biblia, dice Pablo en 1 Corintios 10, para nuestra enseñanza. Para nuestra enseñanza. Es decir, que de toda esa tipología, de todo ese simbolismo, porque primero es lo natural, recuerden ese principio, primero es lo natural y luego lo espiritual. Los creyentes quieren lo espiritual y se mantienen en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué pasa? Que si por ejemplo, usted no puede entender el libro de Hebreos si usted no va a todo esto. Usted lo va a entender. Usted tiene que venir a Levítico, a Éxodo y mirar cuando Dios reveló el tabernáculo, porque luego en el libro de Hebreos, él habla, por ejemplo, del sacerdocio de Aarón. El sacerdocio, luego el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Entonces, para usted entender eso, entonces es indispensable que usted tenga un entendimiento de todas esas piezas. Si algún hermano está escuchando, y usted puede decirle a su pastor o los maestros de escuelas bíblicas que den este estudio. Bien, entonces el tabernáculo fue revelado desde el lugar santísimo aquí hasta la puerta del atrio. No a la inversa. La lógica dice, ¿verdad? La lógica, bueno, el hombre fue quien pecó. ¿Y por qué Dios no comienza a hablar y a comenzar por aquí? Porque el que está perdido es el hombre, no es el Señor. Entonces, aquí el Señor comienza a revelar lo que es llamado el santuario. El santuario se compone de 7 piezas. Entonces, aquí tenemos nosotros las primeras 2 piezas, el arca del testimonio, que ya hemos hablado de eso, el propiciatorio, 2 piezas que están en el lugar santísimo, 2, ¿verdad? Luego, aquí en esta parte está el lugar santo. En el lugar santo habían 3 piezas. ¿Cuáles eran esas 3 piezas? La mesa para el pan de la proposición, el candelero de oro. Aquí yo tengo mi pequeño modelo que lo uso para dar clase en la iglesia. Y el altar de incienso.
2, 3 son 5. Luego, fuera del tabernáculo, donde ahora nos encontramos ahora fuera del tabernáculo, estudiando las otras piezas, habían dos piezas principales que son el lavacro o la fuente y el altar del sacrificio o el altar de bronce. Yo estaré explicando todo eso. El altar de sacrificio o el altar de bronce. ¿Ok? 2 más 3 son 5, más 2 son 7. 7 es el número de perfección. Es un número divino. Hay que prestar atención. Eso se aprende también cuando estudiamos hermenéutica. Hay que prestar atención a la numerología bíblica. Eso tiene significado. Los números en la Biblia tienen significado. También los minerales en la Biblia tienen significado. Todo lo que Dios usa, como me gusta decir, Dios es perfecto en lo que dice, como lo dice, y Dios es perfecto en lo que, primero, en lo que hace, como lo hace, y en lo que dice, como lo dice. Entonces, cuando Dios menciona un material, ¿por qué usa ese material? Cuando Él dice, usa el número 7, ¿por qué usa el número 7 y no el 4 o el 2? Entonces, aquí está el número 7, que lo vemos muchas ocasiones en el libro de Apocalipsis, el número 7, número de perfección ordinaria. Dios bendiga a todos los que están conectados, al hermano Luis, Arias, etcétera, todos los hermanos. Saludos fraternales desde la Iglesia del Cuerpo de Cristo aquí en Nueva York. Lo que está nuevo, este es un estudio sobre el curso del tabernáculo. Esta es la clase número 14. Es decir que usted está atrasado por 13 clases, las cuales están en esta página. Y usted puede accederla, puede conectarse. Muy bien, ahora bien. Ahora vamos a entrar en el día de ayer. Estudiamos esta parte que es la puerta del atrio. La puerta del atrio. Una sola puerta. Y ya estudiamos por qué era una sola puerta. Estudiamos los colores que tenían las columnas. Todo lo que está ahí. Usted puede repasarlo. Por favor, tenga una Biblia a mano. Si usted está en su casa, busque una Biblia y una libreta. Usted debe tomar nota y apuntar. Al final, yo voy a dejar algunos minutos por si alguien tiene alguna pregunta, pueda hacerla. Así que esté preparado o preparada para si tiene alguna pregunta, usted puede hacerla y yo voy a hacer un intento de contestarla. Si usted me hace una pregunta y yo no sé, yo simplemente voy a decir, hermano, yo no sé. Permíteme estudiar y luego yo le contesto. No voy a tratar de improvisar. O cuando es una opinión, yo le voy a decir, esto es una opinión. No crea lo que yo le digo, confirme lo que yo le digo con la Biblia a mano. Si todo lo que dicen si todo lo que profesan si todo lo que profesan ser creyente o cristiano, tuviesen la Biblia a mano cuando predican la persona, no existirían 40,000 denominaciones en el día de hoy, 40,000 denominaciones. Y solamente tenemos una sola Biblia. Mi pueblo fue destruido, dice Oseas 4:6, porque le faltó conocimiento. Y Dios anhela darnos conocimiento. Pero el conocimiento es para aquellos que buscan. La persona que no le gusta estudiar, no crea que va a aprender nada. Si usted no estudia, si usted no da página a la izquierda, usted no va a estudiar. Usted no puede depender de los youtuberos, ¿verdad? Usted no va a aprender solamente oyendo solamente a MacArthur, a Piper, al otro, Washer, docenas. Es su responsabilidad estudiar y investigar. Usted tiene que estudiar las Escrituras. Yo puedo ir con la iglesia, pero cada hermano sabe que él es responsable. Entonces así se evita
es una bendición porque si usted estudia cuando el pastor está predicando, usted sabe lo que él está hablando y usted recibe más, se goza más. Si no, usted tiene un montón de preguntas y luego viene usted a discutir, a porfiar lo que el pastor le ha pasado una semana estudiando. Entonces tú quieres dar su opinión. No de opinión, de textos bíblicos. Háblame con la Biblia. Entonces así podemos entender. Bien, vamos ahora a entrar. Vamos a entrar ahora, en estos momentos, a esta parte que estamos estudiando, que viene siendo el altar de sacrificio o el altar de bronce. Permíteme aquí ubicarlo porque son muchas ilustraciones. Entonces, estaremos viendo esta parte. El altar de bronce o el altar de sacrificio. En primer lugar, vamos a ver su composición. ¿Cuáles son los componentes de dicho altar? Ok, ubícate conmigo en Éxodo capítulo 27 y vamos a leer los primeros 8 versículos donde el Señor le está revelando a Moisés esta pieza. Y le dice, Éxodo capítulo 27, versículo 1 dice, harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y les hará cuernos en sus 4 esquinas. ¿Lo ve aquí? Cuernos en sus 4 esquinas. Eso es símbolo de juicio y también para atar los animales. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirá de bronce. Hará también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus brazaderos. Hará todos los utensilios de bronce. Que yo estaré hablando, o sea, los utensilios que se usaban, ¿verdad? Los utensilios que se usaban para recoger, por ejemplo, usted puede usar, usted tiene en la cocina una olla, ¿verdad? Para hacer el arroz. Pero usted necesita otro accesorio, usted necesita otra cuchara de metal o de madera para removerlo. Luego usted tiene para limpiar esa olla o ese caldero, brillo y demás. De la misma manera, ellos tenían otras piezas. Entonces aquí dice que todas esas partes eran de bronce. Versículo 4. Y le harás un enredado de bronce. Un enredado de bronce, eso es lo que está aquí. Un enredado de bronce. Déjame ver si se lo muestro de otra manera. Sí, aquí está. 4 cuernos, 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? De madera de acacia. Un enredadero, como si fuera una parrilla, ¿verdad? Usted entiende eso. Si cuando hace, por ejemplo, barbecue, en ese horno, o ese utensilio, hay algo de metal abajo para poner la carne, en el caso nuestro, de la misma manera. Entonces también, usted mire aquí están la parte que habló, las paletas para recoger la ceniza, tazones, garfios y brazaderos, todos estos instrumentos, todas estas cosas aquí, los utensilios, eran accesorios para lo que tiene que ver con el altar de bronce, porque el metal era bronce. Ok, entonces dice, versículo 5, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo. En otra palabra, esto iba a ser ubicado dentro. Y dice, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Es decir, más o menos hasta aquí. Entonces, si usted mira las dimensiones, tenía que ser hasta aquí. Para que el animal, o los trozos de animal, o la ofrenda, fuesen ubicadas allá.
La palabra altar significa lugar de matanza. Altar, lugar de matanza. Entonces, estaba en la tierra. ¿Usted sabe por qué es así? Porque las religiones paganas hacían sus altares en lugares altos. Usted nota esa expresión, hoy sacrificaron a Baal en lugares altos. Entonces Dios, conociendo la mentalidad de ese pueblo que duró 400 años en Egipto, viendo todo tipo de idolatría, el Señor en su sabiduría le va a la contra. Digo, no, usted, no, ellos hacen de esta manera. Tú eres un pueblo especial, tú eres un pueblo peculiar. Tú no eres Vicente, donde va la gente, como dice la palabra. Entonces era importante que el pueblo discierna los diseños de Dios. Recuerda que él le dijo a Moisés en el monte, mira y haz conforme al diseño que te mostré en el monte. Tú no puedes improvisar, tú no puedes inventar. Y la iglesia está como está porque el hombre continúa inventando. Dios dice, esta es la manera, el hombre hace otra manera. Dios dice, esta es la forma de hacer las cosas, el hombre dice otra cosa. Dios dice, esta es la forma de alabarme, el hombre inventa otra manera. Dios dice, esta es la manera de un culto, el hombre inventa otro culto. O sea, eso es continuo, porque se apartan del diseño. Él le dice, el Señor le dice a todo pastor, comenzando conmigo, mira y haz conforme al diseño que te estoy mostrando. Dios me está mostrando. Dios le está mostrando a los siervos, a los líderes y también a cada creyente. Mira, hazlo como dice aquí. Es como dice aquí. Entonces el altar de bronce, esta clase número 14, era hecho de madera de acacia. Escuchen esto, hermano. Oiga esto. ¿A quién se le va a ocurrir hacer un altar de madera? La madera se quema. ¿Usted está entendiendo? ¿A quién en qué lugar en la historia, si se estudia a los asirios, a los egipcios, a toda esta cultura idolátrica, ellos no proceden así, pero el Eterno, nuestro Dios, le tira una curva y va completamente diferente. Oh sí, madera de acacia, exactamente. La madera fuerte, como la cruz de Cristo, ¿de qué era hecha la cruz? De madera. Cristo es la madera, pero revestido de oro en el arca, revestido de oro en el propiciatorio, revestido de oro en el candelabro, revestido de oro en la mesa de los panes de la proposición, revestido de oro del lugar santísimo al lugar santo. Pero ahora, aquí en esa parte, pero ahora vamos a la parte de afuera. Es decir, Dios se está acercando al hombre, Dios está en el lugar santísimo y Él se está acercando al hombre. Se está acercando al hombre a la manera de Dios, con los diseños de Dios, con las medidas de Dios y con absolutamente todo lo que Dios había estipulado. No hay lugar para improvisar. Si Dios le da las dimensiones y le dice que son 3 codos, ¿verdad? 3 codos, 1.38 milímetros. 5 codos, 2.30 milímetros. ¿Ok? 4 cuernos, no le ponga 5, no le ponga 6. ¿Ok? Es madera de acacia, no use roble, es madera de acacia, que es lo que quiero. Él le dice un enredado de cobre. Si dice cobre, no use plata, no use oro. Porque, es decir, que Cristo en la cruz, a pesar de que la ira de Dios caía sobre él, él iba a resistir porque no solamente era madera,
Él también era cobre. El cobre en la Biblia y el bronce es símbolo de juicio. La ira de Dios iba a caer sobre él en el Gólgota, y por eso era necesario que esa pieza fuese hecha a perfección. Como dice Hebreo, por lo que se iba a decir. En otras palabras, esto es, Dios está hablando y en cada parte una coma, porque iba a decir otra cosa. Porque toda esta tipología, todo este simbolismo, con un río con muchos brazos, se va a desembocar o va a enfocar la majestuosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es muy importante que estas cosas se puedan discernir, se pueda entender. Ahora, entonces no te encontramos. Entonces, vamos a leer entonces el versículo. Dice, y las varas, usted la ve aquí, las varas, dice, se meterán por los anillos. Aquí están los anillos, 1, 2, 3 y 4. Las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Cuando sea llevado. Usted se da cuenta que el arca no tenía rueda, tenía vara, madera de acacia enchapada de oro. El propiciatorio, la mesa de los panes tenía vara, no tenía rueda. El altar del sacrificio tenía vara, no tenía rueda. Yo no sé si usted puede discernir. Los designios de Dios no se pueden empujar. Hay que llevarlo. Hay que llevarlo. Y en este caso, las personas que podían tocar esos utensilios, procedían de la tribu de Leví. Aarón, los hijos de Aarón, Leví, que Leví tuvo 3 hijos, Gersón, Coat, Merari. Los coatitas, los meraritas y los gersonitas eran los que desmantelaban el tabernáculo. Y voy a hablar de eso después. Ahora, entonces, ya vemos de qué: madera de acacia, enchapado de bronce, tenía esas varas, esa redecilla, no tenía rueda. Entonces, ¿qué significa la redecilla? Esa parte. Es una parte interna. Es una parte interna. Simbólicamente, eso tiene el significado de ser los sufrimientos de Jesucristo, pagando el precio por nuestras iniquidades. Dice en el Evangelio según San Juan que el verbo se hizo carne. No era carne, se hizo carne. Y el gran pasaje cristológico de Filipenses 2, donde nos dice, habla el apóstol Pablo, hablando de él, nos dice, haya pues de sentir que hubo en Cristo Jesús. Y luego nos dice que estando en condición de hombre, no escatimó, sino que se anonadó, hubo un descenso, hubo un desprendimiento temporal para redimir. El verbo se hace carne y el verbo nos redime de nuestras iniquidades. Entonces, aquí en Filipenses capítulo 3, dice Pablo, ¿qué quiere ser hallado en él, en Cristo? Filipenses
3. Y dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser a él en semejanza a su muerte. Es decir, esos padecimientos, esos sufrimientos, tipológicamente tiene que ver con esa parte interna, esa pieza de metal, esa parrilla que estaba en la parte dice que estaba en el medio de ese altar del sacrificio, los sufrimientos internos de Jesucristo. Nosotros también somos llamados a participar de sus padecimientos. Aquí, es decir, que nosotros, igual que Él, somos llamados a seguir la senda de la cruz. Mira lo que dice aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Sufrió la cruz. En el Gólgota, en el altar, en el lugar de matanza, en el lugar de sacrificio. Sufrió, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él padeció. Entonces, aquí en Primera de Pedro, si te pasa conmigo en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 20, dice lo siguiente. Versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, el cual recibiste de vuestros padres, Adán y Eva, no con cosas corruptibles como oro o plata. La salvación no fue con cosas materiales, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En ese altar de bronce tenía que poner animales sin contaminación. En ese altar de bronce el animal inocente era degollado, su sangre era colectada para redimir, para expiar por los pecados del que venía al altar a ofrecer esos sacrificios. Y Yom Kippur, el gran día de la expiación, una vez al año, Aarón, después de hacer purificación por sí mismo, entraba con sangre, entraba al lugar santísimo una vez al año, con su pectoral, con las 12 tribus de Israel en su pecho, con sus sombreras 6 y 6, y llevaba en sus hombros y en su corazón el pecado de toda la nación. De la misma manera, Cristo, el altar del sacrificio, el Gólgota, el Calvario, cuando dijo consumado es, llevó en la cruz el pago por nuestros pecados. Y habiendo resucitado triunfantemente al tercer día, regresó al seno del Padre, intercede por nosotros constantemente. Y por eso es que somos invitados en Hebreos 10, si mal no recuerdo, que entremos confiadamente al trono de la gracia. Dice el versículo 19, no hemos sido comprados, le dice Pedro a los de la diáspora, a los creyentes que habían sido esparcidos. Y dice, mire, ustedes no han sido comprados con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Okay, entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de ese altar de bronce?
Era el lugar donde los sacrificios habrían de ser consumados, quemados, entregados. En Levítico, en el capítulo 1 del libro de Levítico, capítulo 1 de Levítico, yo quiero leerte este versículo aquí, Levítico capítulo 1, versículo 11. Ahí en Levítico, lo primero que, cuando usted lee el libro de Levítico, si es que lo ha leído, porque muchos creyentes y muchas iglesias eso lo pasan por alto, como que lo de Pablo es más importante que esto, ¿verdad? Esa es la ignorancia que tenemos, ¿verdad? Como que le queremos dar más peso a algo en el Nuevo Testamento que lo que está en el Antiguo Testamento. Verdaderamente que estamos ciegos, ¿verdad? Entonces, aquí lo primero que presenta es, después de que el tabernáculo fue construido, entonces el Señor dice, ok, ya el tabernáculo ha sido construido, que de qué manera te vas a acercar. O sea, no solamente el tabernáculo tenía que ser perfecto, también las ofrendas, Dios determina lo que se iba a ofrecer. Dios determina lo que se va a ofrecer. Y lo que primero que usted ve ahí son 5 diferentes ofrendas. Ok, entonces él dice en el versículo 10, Levítico 1, Dios dice, si su ofrenda para holocausto fuera de rebaño, holocausto que significa lo que asciende, lo que es quemado, si su ofrenda fuera holocausto del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Escuche bien, y lo degollará al lado norte del altar de Jehová. ¿De quién es el altar? De Jehová. ¿De quién es el tabernáculo? El tabernáculo del Señor. Por eso le puse a este curso el título, el tabernáculo del Señor, para que estemos claros que esto no está hablando, que aunque esto fue dado para Israel, esto tiene aplicaciones gloriosas para ellos, que fue la audiencia original, y para nosotros. Déjame repetir esto. La Biblia no fue escrita a nosotros, sino para nosotros. Nosotros no fuimos la audiencia original. Ellos fueron la audiencia original. Esto tiene que ver con hermenéutica, ¿verdad? Entonces, como la Biblia fue escrita a ellos primero, y luego para mí después, yo tengo que entender cómo ellos entendieron eso, cómo ellos lo vieron, porque ellos fueron los primeros que lo vieron, y a ellos le dio. Pero la iglesia lo toma al revés, cree que nosotros somos primero y el pueblo de Israel segundo, y por eso es que las cosas están completamente distorsionadas por 2000 años. Eso es para otro estudio. Ok, ahora bien. Entonces, ¿cómo se aplica? ¿Qué podemos nosotros, qué lecciones prácticas podemos nosotros espigar para nuestra vida de esa enseñanza, esas instrucciones que Dios le dio a su pueblo Israel? Bueno, vamos entonces a ver qué lecciones encontramos nosotros. Primeramente vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 dice lo siguiente. Para darle el contexto, desde el capítulo 1 de Romanos al 11, esa carta magistral del apóstol Pablo, donde él explica el propósito de Dios con los gentiles, con los judíos, con todo, ¿verdad? Explica como ninguno el plan redentivo en 11 capítulos, y él lo llama eso la misericordia de Dios. Entonces, en el capítulo 12, él dice, así que, de manera que
hermano, os ruego por la misericordia de Dios, es decir, todo eso que Dios ha demostrado, la justificación por la fe, cómo Abraham fue justificado, que no es por obra para que nadie se gloríe, todo lo que él dice ahí, dice, así que en base a todo eso que le acabo de decir, dice, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, en sacrificio vivo. Los animales eran presentados, sus cuerpos, en sacrificio muerto. En sacrificio muerto. Y Dios es el Dios de la vida. Que presentemos nuestras vidas como una ofrenda a Dios. Desde el momento que usted se tornó de sus pecados al Señor Jesucristo, su vida le pertenece. Y hemos de presentar nuestra vida como sacrificio vivo. Y dice como santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera presento mi vida como sacrificio vivo? Bueno, el versículo dice cómo. Bueno, tú no te debes conformar a este siglo, sino que tú tienes que ser transformado. La palabra transformado, una metamorfosis, por medio de la renovación de tu entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, esto es a diario que presentamos nuestra persona. Aquí habla, me gusta porque aquí habla todo nuestro cuerpo. Y en otra parte dice que presentemos nuestros miembros como miembros de justicia. Usted entiende, anteriormente nosotros usamos los ojos para pecar, los oídos para pecar, la boca para maldecir, las manos para tomar lo ajeno. Y dice, ahora, pero comienza presentando tus miembros también como sacrificio vivo. Ahora estos ojos los tengo que usar para no codiciar y para mirar lo santo. Esta mente para tener pensamientos santos. Esta boca para bendecir. Estas manos también. Todo nuestro ser. Entonces esto significa que debemos presentar nuestro cuerpo delante del Señor como sacrificio vivo. Aquí en Jeremías también, en el libro de Jeremías, quiero leer este pasaje de Jeremías, en el capítulo 11 de Jeremías, dice lo siguiente, Jeremías 11, versículos 18 y 19. Y Jehová me lo hizo saber, y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras. Esto es Jeremías hablando. Yo era como cordero inocente que llevan a degollar. Esos eran los enemigos de Jeremías que lo querían llevar como un cordero. Pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslos de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Eso tiene que ver con que nosotros nos identificamos con llevar la cruz. Nosotros no podemos pensar que si a Cristo lo llevaron como cordero al matadero, si a Cristo lo humillaron, que a nosotros que somos sus hijos, que todo en esta vida nos irá bien. Esa es la falacia del evangelio de la prosperidad. Todo está bien, tú no puedes estar enfermo, tú tienes que tener riqueza, tú tienes que tener el mejor carro, todo, a ti estás supuesto a irte bien. No. Todo lo contrario, sigamos a Él fuera del campamento llevando su vituperio. Note usted la persecución de Jeremías. Note usted la persecución de todos los hijos de Dios.
Entonces es importante que nosotros, en Romanos capítulo 8, versículo 36, habla que llevados como ovejas al matadero. Ok, ahora vamos a ver el lugar de este altar de bronce. Aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo 40, te voy a leer dos versículos. Éxodo 40. Éxodo 40. Ya el tabernáculo, las piezas habían sido construidas, edificadas. Entonces, naturalmente, ellos tenían cada pieza en un lugar. Ahora, llega el momento cuando cada cosa es puesta en su lugar. Entonces, en el capítulo 40 del libro de Éxodo, 40, versículo 6, dice, después pondrá el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo. Vamos para allá. Delante de la entrada del tabernáculo. Usted lo ve ahí. Delante de la entrada. Esta es la puerta, ¿verdad? Delante. Entonces estaba entre el santuario y la puerta. Entre el santuario y la puerta. Es decir, tú quieres acercarte a Dios que está aquí. Número uno, tiene que entrar por la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas, dijo el Señor. Solamente había una sola puerta, una sola. Yo decía ayer, ¿verdad? Usualmente usted hace una casa. Si usted construye una casa, usted le pone una sola puerta. Usted hace una casa y usted tiene en esa casa varias puertas. Varias puertas. Yo tenía una casa una vez y yo tenía en esa casa 3 puertas y una en el sótano. 4 puertas básicamente. Entonces, pero en este caso, o sea, yo decía, la lógica, como eran más de 2 millones de personas, dígame usted, hermano, ¿cuántos sacrificios? Vamos a poner muchas puertas para hacer la cosa rápido. Eso es mente, razonamiento humano. Y Dios no piensa como nosotros. Dios no razona como nosotros. Era una sola puerta, indicándole al pecador israelita que solamente había un medio para que luego se predicase: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Un solo mediador entre Dios y Jesucristo. ¿Se da cuenta? Todo esto tiene aplicaciones para los santos ahora en el Nuevo Testamento y para todos los demás. Entonces dice, pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Él te está diciendo dónde lo va a poner. No lo ponga como a ti te da la gana. No. Ponlo donde yo te digo. Versículo 33, 44-33. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Finalmente pusieron todo esto, lo vamos a estudiar, el atrio exterior. El atrio exterior. Es decir, todo era desde adentro hacia afuera. Dios bendiga a la hermana Yania. Desde adentro hacia afuera. Espero que estén compartiendo el estudio, hermano. No se quede con eso en su página y después lo borran. Entonces usted debe compartir eso en su página principal, en los grupos, para que otras personas se puedan edificar.
¿Me doy a entender? Yo cuando termine, yo lo pongo en 3 o 4 páginas, en grupos, diferentes grupos. Y hay muchas reproducciones de estos estudios porque muchas personas tienen mucho interés. Ok, ahora bien. En Éxodo 27, versículo 2, mire lo que significa. Déjame regresar aquí. Yo quiero regresar a la parte donde estaban los cuernos del altar, porque yo quiero aquí, porque aquí hay una gran enseñanza para nosotros. Aquí, ok, aquí. Estos cuernos que están aquí, ¿verdad? 4. Éxodo 27:2. Yo quiero leer de nuevo esto, porque queremos hacer algunas aplicaciones para nuestras vidas. Dice aquí, Éxodo 27:2, dice así, y harás cuernos en sus 4 esquinas, 1, 2, 3, 4, harás cuernos, es el altar del sacrificio, el altar del bronce, o el altar del holocausto, es lo mismo. ¿Ok? Los cuernos serán parte del mismo, es decir, parte de esa misma pieza. Ahora, ¿para qué servían esos cuernos que están ahí? Ahora vamos a saber, porque la Biblia lo dice en el Salmo 118, ¿ok? 118, versículo 27. Salmo 118. Aquí se usa la Biblia, hermano. Mire esto. Salmo 118, versículo 26 dice lo siguiente. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Escuchen esto. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. ¿Para qué eran esos cuernos? Para atar las víctimas a los cuernos del altar. Es decir, ellos traían el animal vivo con una soga y ellos lo amarraban y lo ataban acá. ¿Qué hacen usualmente con los reos a muerte? Lo atan. Tú vas para el paredón. Lo atan. ¿Qué hicieron con Jesucristo? A él lo ataron. A él lo ataron y él llevaba la cruz. ¿Usted está entendiendo? Él llevaba el altar del sacrificio. Pero en el caso de Cristo, Cristo no trajo una ofrenda, sino que él simultáneamente fue el altar y él fue la víctima que fue ofrecida en ese altar, el Gólgota. Bendito sea Dios. Cristo fue atado, fue llevado y lo hizo voluntariamente porque nadie le quita la vida. Nadie me quita la vida. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Entonces, para eso era el propósito de los cuernos del altar. Ahora, ¿qué más hacían con esos cuernos del altar? Aquí en Levítico, porque todo está en la Biblia, lo único que hay que sacar el tiempo y hay que estudiar, hermano. El que no estudia no va a aprender. Entonces, capítulo 4 de Levítico, versículo 24. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, eso es Aarón, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto. ¿Dónde? En la parte norte. Si esto está ubicado en la parte norte, viene siendo acá, ¿verdad? O acá, depende del ángulo donde está.
es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Tomaba con su dedo y le ponía sangre ahí. Y luego el resto de la sangre la derramaba al pie del altar. Claro, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La persona tenía lo que venían al tabernáculo, ellos tenían que venir a precio de sangre, a precio de sacrificio. De la misma manera hoy, nosotros somos salvos no a precio de estos animales, sino a precio de la sangre preciosa del Hijo de Dios, como un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, hay algo interesante sobre los cuernos del altar. Quizás usted lo sabe, quizás no. Y era que los cuernos del altar era un lugar para juicio y era un lugar para misericordia. Juicio y misericordia. Es decir, juicio para el animal, misericordia para el culpable, muerte para el animal, el sustituto, perdón para aquel que lo ofrecía, juicio para Cristo, el inocente, derramamiento de su sangre por el inocente, para nosotros que somos culpables, para darnos vida y vida en abundancia. Ahora, voy a terminar esta clase con estos últimos dos pasajes que se encuentran en Primera de Reyes, en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 50. Miren lo que dice aquí. Esto está muy interesante. Estamos en los tiempos de Salomón. Dice el versículo 50, 1 Reyes 1:50. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Fue al tabernáculo, o si ya el templo había sido construido, de la misma manera, se asió, lo cogió. Y se lo hicieron saber a Salomón. Dijeron, mira, Adonías se metió en el santuario y allí está agarrado de los cuernos del altar. Y dice, he aquí, Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo, júrame hoy el rey Salomón que no me matará a espada a su siervo. Y Salomón le dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare maldad en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar. Y él vino y se inclinó ante el rey, y Salomón le dijo, vete en paz. Vete en paz. Es decir, que había discernido que Adonías era inocente y por lo tanto no tenía que morir. Ahora, vamos a ver el otro lado de la moneda. Ahí en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 28, dice lo siguiente. Y vino la noticia de Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón, y huyó Joab
al tabernáculo de Jehová, buscando refugio, ¿verdad? Y se asió de los cuernos del altar. Eso es lo mismo que Adonías. Este es Joab. Pero mira lo que pasa. Y se lo hicieron saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo: el rey ha dicho que salga. Y él le dijo: no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey diciendo: así dijo Jehová, y así nos respondió. Y el rey le dijo: haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí, de la casa de mi padre, la sangre que Jehová ha derramado injustamente. Entonces, uno se agarró, sustentó y era inocente y fue absuelto. El otro era culpable y lo mataron. Yo no sé qué le trae a usted a la mente todo esto. ¿Qué le trae a la mente todo esto? Cuando Cristo iba a ser crucificado, estaba uno que era culpable, Barrabás. ¿Se acuerdan de esa parte? El dignatario quería soltar a Jesús, el inocente. Entonces soltaron al culpable, y a Cristo, el inocente, lo condenaron. Nosotros, que somos los culpables, no fuimos llevados al paredón, a la cruz, a morir. Cristo, que es el inocente, fue llevado al paredón o a la cruz a morir por nuestros pecados. Por esa razón es que debemos vivir una vida sumamente agradecida delante y verdaderamente vivir una vida delante del viviente que nos ve, agradecido de tanta misericordia. Oremos. Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, queremos darte las gracias, Señor, por este tiempo que hemos apartado, hemos consagrado para ti, para estudiar tu palabra. Yo sé, Padre, que hay docenas y más de enseñanza sobre esa pieza, pero lo que tengo les doy, según me enseña, así yo puedo explicarlo. Te pido, Padre, que tu palabra corra y que en tu nombre, tu glorioso nombre, sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Un anuncio final. Esta es la clase número 14. Todas las clases están ahí abajo. Le invito a ser parte del grupo de hermenéutica que dirige la hermana Rosy Moreno, que está en el chat. Le invito también a unirse a la página de nuestra congregación. Una de las páginas se llama Clínica de Consejería Matrimonial Cristiana. Clínica de Consejería Matrimonial Cristiana. Un grupo muy hermoso. Tenemos 38,000 personas que están en ese grupo. También tenemos en el canal de YouTube, suscríbase a nuestro canal poniendo Pastor Juan Córdoba, active la campanita y usted va a ver ahí que hay como 500 estudios y mensajes que a través de los años el Señor en su gracia nos ha permitido compartir. Le invitamos a que le eche mano a ese recurso. Sin más, reitero mis agradecimientos a cada uno de ustedes. Esté pendiente al anuncio, que en cualquier momento dado, si yo tengo el tiempo, yo lo hago de todas maneras. Si no tengo el tiempo para hacer el anuncio, usted luego puede ver después, pero es bueno, mejor que usted lo sepa y así usted se prepare y demás. Así que la paz de nuestro Señor Jesucristo
sea con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga rica y abundantemente a todos.